Se abre la sesión. Muy buenos días. Saludar a los colegas de la comisión, senador Espinosa, senador Sandoval, representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y representantes aquí de la comisión de la Secretaría. La cuenta, por favor. Gracias, Presidenta. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Y, por su parte, la señora Ministra de Bienes Nacionales envió información relativa a solicitudes de terrenos fiscales para desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales y antecedentes sobre inmuebles fiscales que se encuentran afectados con ocupaciones ilegales e irregulares, todo lo anterior en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Perdón, con respecto a lo que enviaron desde Bienes Nacionales en este caso, ¿cierto? Sí, en cumplimiento de la Ley de Ah, perfecto. Ya, gracias. ¿Alguna intervención de parte de los senadores? Senador Sandoval, por favor. Sí, varios. ¿Varios? Sí, sí, Presidenta, muchas gracias. Aprovechando que está también el Ejecutivo y habiendo lo hecho también en la sesión cuando tuvimos aquí al Ministro, yo le pediría que formalmente pudiéramos generar un oficio, Presidente, con el acuerdo de la Comisión, para requerirle al Ministerio de la Vivienda que en el caso de la tramitación de los programas de mejoramientos térmicos de la región nos pueda definir, como ya está formulado el presupuesto del año 2025, el marco presupuestario para el año 2025 de este programa, ¿ya? Y lo segundo, o sea, ojalá desglosado obviamente por región comparativamente 2024 con lo que está contemplado por el 2025, porque sabemos que ya hubo el 2024 una baja de este fondo. Y en regiones nuestras, extremas como son las nuestras, donde las temperaturas evidentemente adquieren una dimensión distinta en periodo invernal, sumado a eso los problemas que tenemos de suministros de temas de calefacción y otros más, este programa adquiere una significación absolutamente prioritaria. Y me imagino a mí lo mismo debe pasar en zonas cordilleranas. Por lo tanto, este programa para O'Higgins, Tortel, Cochrane, Chile Chico, Ibáñez, Coyhaique, Lago Verde, en fin, en general para todas las comunas son absolutamente esenciales. Por lo tanto, que nos puedan hacer un desglose pormenorizado de ambos marcos financieros, 24-25 para este programa. Y lo segundo, que nosotros también pedimos, Presidente, estando el ministro acá, que pudiéramos aplicar este programa, y está Vicente también ahí, que conoce harto también la situación, aprovechamos de saludar a Vicente también y a Janet, que en el caso de la región de Aysén, lo ideal sería que este programa se aplique en el marco. Ya está bien, el DS27 nos parece bien, que son aquellas zonas donde hay planes de descontaminación. Pero nos interesa también el 255, porque es lo único que permite aplicarlo en toda la región de Aysén, más allá si tengan o no tengan planes de descontaminación. Porque el frío con o sin, claro, el frío más la contaminación agrava los problemas, pero el frío ya de por sí, en caso nuestro, es un problema significativo. Para que nos pudiera pormenorizadamente, Presidenta, remitir, ojalá antes del término de la tramitación presupuestaria, en el cual eventualmente pudiéramos hacer algo. Y esto lo hago también haciéndome cargo de lo que plantearon desarrolladores de proyectos de nuestra región, que están absolutamente preocupados también de este tema, Presidente. Se lo pediría que pudiéramos oficiarle al Ministerio con la prioridad que pueda tener este proyecto, este oficio. ¿Acuerdo de la sala para poder oficiar? Sí, perfecto. Se oficia entonces. Senador Espinosa. Señora Presidenta, igual quisiera pedirle el apoyo a ustedes para poder oficiar al señor Ministro de Vivienda, con el objeto se pueda dar cumplimiento a un compromiso que adquirió el señor Ministro en el 2024 con el alcalde de la comuna de Yanquihue. Yanquihue, el progreso, yo siempre digo, trae cosas positivas, más positivas que negativas, por cierto, pero una de los temas complejos que trajo el progreso en esta comuna de Yanquihue, que era el patio trasero de la cuenca del lago de Yanquihue, hace años, y que se ha venido desarrollando proyectos de alta envergadura pública, costanera. Va a ser la comuna en un par de meses más, va a ser la comuna que más costaneras va a tener en toda la región de los lagos, con dos proyectos de enorme cantidad. Eso ha significado que Yanquihue pasó de estar en los top 10 de las comunas con menos plusvalía de Chile a pasar a ser la que está dentro de las 10 con mayor plusvalía del país. Eso ha traído aparejado conflictos para el tema de la vivienda, sin lugar a dudas. Ya no podemos pensar siquiera en Yanquihue de seguir con viviendas
unifamiliares, sino que departamentos. Cuestión que en el sur, obviamente, por la estufa de leña y todas esas cosas no es lo ideal, pero que no hay otras alternativas que calcen dentro del plan de emergencia habitacional. Dentro de ese marco, con esto termino la idea, es la petición que le quiero hacer al Ministerio, ya que está Vicente Burgo y la señora Janet presente, es la siguiente: que se pueda cumplir el 2024 el compromiso de la adquisición de un terreno de Surali. Surali es la empresa proveedora de agua, que además tiene una planta en la misma comuna, pero no obstante eso va a vender una especie de terreno que tiene de 1 hectárea para poder construir un conjunto habitacional de más de 200 familias. Se pasaron todas las etapas técnicas para poder calificar el terreno como apto para la compra y ya está, ¿no es cierto?, diríamos con el RS, no es la sigla que utiliza la DITEC, pero está ya con el visto bueno para poder materializarse la adquisición de ese terreno. El alcalde Angulo, que ha sido reelegido con una amplia mayoría, me ha pedido, desde el día 1 que fue reelegido, hace un par de días, que podamos agilizar este tema. Yo le pediría a los asesores del ministro que nos ayudaran a que esto se pueda materializar en 2024, porque esos proyectos se pretenden incorporar en la cartera a fin del 2024 de este año. He dicho, presidente, muchas gracias. ¿Acuerdo de la mesa? Sí. Adelante, senador. Sí, no, Sandoval. es que aprovechando que está Vicente y Janet, y bueno, está la representante aquí, el propio ministerio, que está anotando aquí lo que estamos hablando. A propósito del oficio, presidenta, que Vicente, ojalá pudiéramos tener los marcos financieros y que ojalá estos recursos del año 2025 estén debidamente suplementados ante la baja que tuvieron en el año 2024. Sería bueno tener esa diferenciación. Y en la distribución regional, esa famosa circular de julio, revisarla bien, particularmente el marco de distribución por las regiones. Eso me escriben para especificar más el tema. Nos interesa más, Vicente, el incremento de los recursos para este programa. Se acoge lo planteado por el senador Sandoval, entonces. Yo también quiero hacer la solicitud a la mesa de poder oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Bienes Nacionales y a la SECPRES, específicamente por un compromiso también asumido por el ministro de Vivienda hace un par de semanas atrás, con dirigentes del Comité de Vivienda Altos de Neltume, de la comuna de Panguipulli, con respecto a poder finiquitar el traspaso de un terreno que es estatal, que tiene la autorización del traspaso ya desde hace 3 años atrás, desde la administración anterior, y que en este gobierno no se ha logrado concretar. Son familias que llevan años haciendo las gestiones para poder finiquitar este traspaso y poder avanzar con el proyecto. Y hoy día necesitamos que desde el gobierno se coloquen de acuerdo en realidad y puedan zanjar una decisión y dejen de estirar el chicle. Esto yo se lo he planteado, lo he conversado ya con representantes del ministro y el ministro tiene clara la situación, pero necesitamos hoy día que, en realidad, los dirigentes, las familias de Neltume necesitan que desde el gobierno se zanje y se dé una respuesta. Así que solicitarle a la mesa de que podamos oficiar esta solicitud para que se pueda entregar y establecer un compromiso real en realidad de esto y que deje de pasar el tiempo más que nada. Sí, porque ASECPRES es fundamental porque ellos son los que entregan la firma final representando al presidente de la República de que este traspaso de este terreno estatal, que corresponde a bienes nacionales, se ha concretado. Y es ahí en donde hoy día tenemos la pelota. Así es. Muchas gracias. Sí, acordado. Ahora partimos entonces con la tabla. El punto 1 corresponde a continuar el estudio de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados en el territorio, urgentes que afectan a la población, boletín 16.772-14. Los invitados, el jefe de División de Desarrollo Urbano, señor Vicente Burgos, la abogada señora María Francisca González y la asesora legislativa, la señora Janet Tapia. Por favor, ejecutivo. Muy buenos días. Por su intermedio, señora presidenta, pido autorización para hacer una presentación muy corta, muy acotada, para que ilustrar un poco de mejor manera las indicaciones que debiésemos revisar el día de hoy.
Ah, sí, sí. No alcanzamos bien, yo creo. Bien, perfecto. Empezamos entonces. En primer lugar, las indicaciones que quedaron pendientes en la sesión anterior son las números para identificarlas 7, 20, 21 y 25. Las indicaciones 2021 corresponden a las que fueron presentadas el día de ayer por el Ejecutivo y que son las que se indican en la lámina que se puede ver en la presentación. Estas indicaciones son dos y son el artículo segundo transitorio del proyecto de ley. El artículo segundo transitorio, solo para recordar, establece un procedimiento simplificado de modificación de los planes reguladores o de los instrumentos de planificación territorial con el objeto de incorporar áreas de riesgo. Esta indicación busca recoger una inquietud, ¿cierto?, manifestada en la discusión parlamentaria que decía relación con quién aprobaba estos planes. Y con la indicación se reemplaza que la aprobación se haga mediante decreto supremo para que a nivel comunal esa aprobación vuelva a la regla general, que sería que sea aprobada mediante decreto alcaldicio, previo informe técnico de la Seremi Minbu que va a verificar que este proyecto de plan regulador cumpla con todas las indicaciones del artículo transitorio, de la ordenanza y del instrumento intercomunal en caso de existir. Por lo tanto, se mantiene el tenor de las indicaciones 2021, pero se las presenta el Ejecutivo por corresponder a una materia propia del Ejecutivo. Eso respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Las indicaciones 725 son aquellas presentadas por el honorable senador señor Pug, y corresponden primero a una indicación al artículo 4 del proyecto de ley que tiene por objeto precisar ciertas materias que aluden a las áreas de riesgo cuando se hace la habilitación normativa de terrenos. La habilitación normativa de terrenos es un procedimiento simplificado, ¿cierto?, para establecer normas urbanísticas para que se puedan desarrollar determinados proyectos de viviendas de interés público. Que establece la normativa vigente que para determinar si un terreno puede ser habilitado, la Seremi debe realizar un análisis de pertinencia. Y ese análisis de pertinencia debe incorporar, como se señala en la página, o ponderar las dificultades técnicas que puedan tener estos proyectos y la necesidad de efectuar obras extraordinarias o de urbanización o de mitigación de riesgo. O sea, eso tiene que ponderarse actualmente. El senador propone que a esa actualmente vigente se incorpore la necesidad de ponderar la materialización de esas obras, que es lo que está destacado en color rojo para que sea más fácil su comprensión. En opinión del Ejecutivo, estimamos, estando de acuerdo con el fondo de la materia que se está tratando, consideramos que es reiterativo, ¿no?, de lo que la norma ya prevé, porque precisamente la ponderación que se debe hacer es de las obras que se tendrían que ejecutar por medidas extraordinarias de mitigación de riesgo. Por lo tanto, en este caso consideraríamos, si lo consideran por supuesto, rechazar la indicación por ya estar recogida la inquietud en la normativa actualmente vigente. En segundo lugar, la indicación número 25 se refiere al artículo 5º transitorio del proyecto de ley. Este artículo establece una disposición muy especial en virtud de la cual los loteos que se hubiesen declarado en situación irregular antes del año 1990 y que presenten imposibilidades legales, reglamentarias o técnicas para ejecutar obras de urbanización puedan alzarse, ¿cierto?, de su condición de irregularidad, para lo cual el servio que está administrando ese loteo tiene que presentar un informe al tribunal dando cuenta de cuáles son estas condiciones, ¿no?, materiales, jurídicas o reglamentarias que impiden la regularización, la urbanización del loteo irregular. Esto, de cierta forma, ya está previsto parcialmente en la ley vigente, pues establece que precisamente cuando por imposibilidad técnica reglamentaria o legal, no es posible radicar a las familias, el servio debe erradicarlas, ¿no? Y lo que hace esta disposición simplemente es facilitar el alzamiento de la declaración de loteo irregular en estos casos y, como digo, para un universo bien acotado, o sea, son loteos irregulares declarados antes del año 1990. La indicación está destacada en color amarillo, ¿no?, qué es lo que se está solicitando. Como decía, la propuesta considera un informe de serviu previo que pueda dar cuenta de cuáles son estas imposibilidades que, como valga la redundancia, imposibilitan la ejecución de las obras de urbanización. Y lo que se solicita por el senador es que este informe incluya las soluciones de urbanización para estos casos. ¿Qué ocurre entonces? Que esa indicación es contradictoria no con el objetivo de la ley, porque precisamente el alzamiento de la condición de irregularidad se basa en la imposibilidad de ejecutar obras de urbanización. Por lo tanto, y por esa razón nosotros entendemos y solicitaríamos también, sugerimos el rechazo de la indicación porque en el tenor por lo menos planteado
va en contra del espíritu de la norma, ¿no? Impediría en el fondo su aplicación, porque precisamente la falta de urbanización o las imposibilidades de ejecutar las obras de urbanización es lo que determina la necesidad de alzar la condición de regularidad. Solo para finalizar, esta disposición también es bien importante porque al declararse irregular un loteo hay una promesa, por decirlo así, ¿no?, de urbanización. Y en este caso no hay posibilidades económicas, técnicas o legales de ejecutar esas obras de urbanización. Entonces se mantiene una promesa frente a un asentamiento cuyos pobladores son erradicados, y esa promesa, ¿qué induce? Puede inducir en la práctica nuevas ocupaciones. Porque está esa promesa de urbanizar, pero en la práctica se sabe que no se podrá urbanizar por las condiciones que establece la misma ley 16741. Por lo tanto, esta norma es importante y consideramos que con la indicación se pierde su objeto. Por lo tanto, sugeriríamos respetuosamente no rechazarla. Eso sería en materia de indicaciones. Muchas gracias. Secretario, ¿algún alcance? No, señora presidenta, solamente cabría pronunciarse respecto de las indicaciones que se enumeraron como 20 bis y 21 bis del Ejecutivo, que, como señalaba la representante del Ejecutivo, vendrían a contemplar prácticamente el mismo contenido, o sea, algunas modificaciones de redacción mínimas. Entonces, si quiere, vamos para ir ordenándonos. Primero, entonces, usted declararía inadmisible, ¿no es cierto?, la indicación 20 y 21 por ser materias de necesidad exclusiva. ¿Es así, Presidenta? Sí. Perfecto. Después, entonces, cabría pronunciarse respecto de las indicaciones 20 bis y 21 bis del Ejecutivo, que, como se señalaba, contemplan el mismo contenido de esas dos indicaciones, que por referirse a materia de necesidad exclusiva la presentó el Ejecutivo. Entonces, cabría votar esas dos indicaciones, entonces, la 20 bis y 21 bis. Vamos a votar entonces. Bien. Sí. Adelante, senador Sandoval. Sí, antes de hacer el tema, porque estamos cerrando el capítulo, ¿verdad?, respecto de esta norma de asentamientos precarios. Una situación que evidentemente nos tiene a todos una información básicamente que me gustaría poder recibir, no sé, del Ejecutivo, respecto de cuál es la magnitud de los campamentos hoy día existentes que están en zonas de riesgo. Y yo estoy pensando básicamente, presidente, en la reubicación de estos grupos de personas, ¿ya?, y la viabilidad frente a los problemas que tenemos de terreno, y especialmente cuando sabemos que la mayor parte de estos campamentos están en zonas donde precisamente el terreno es la gran cuello de botella, como el caso de Valparaíso, o el caso de Santiago, de las ciudades grandes. Entonces, me gustaría saber, ¿me entiendes?, cuál es la magnitud de este tema, y lo segundo, más allá de la ley, ¿cuál es las líneas estratégicas que está diseñando el Ministerio para llevar a cabo estas intervenciones? ¿Y qué tipo de calendario existen para este tema? Porque estamos creando la norma, pero ¿en qué minuto la norma, verdad, la empezamos a hacer práctica del punto de vista? O sea, ya deberíamos estar, la verdad, operando de algún modo. Me gustaría saber esa información, Presidenta, antes de que cerremos con este proyecto. Vicente, creo que estaba pidiendo la palabra. Adelante. Solo para responder al senador Sandoval, sin darle un número exacto, alrededor de un tercio de los campamentos que hoy día están en el catastro están en algún área de riesgo declarada. A eso habría que sumar aquella área de riesgo que hay que actualizar, que justamente nuestra intención y lo que ha sido la política del Ministerio, no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, es que la estrategia de erradicación, por cierto, no ocurre o no es procedente cuando están en estas áreas de riesgo. O sea, en ese caso, justamente la alternativa que va quedando es digamos, no es una buena palabra, la erradicación o el fondo, la generación de proyectos que justamente apunten a resolver los riesgos. Esto es un problema que no es nuevo, senador. O sea, los campamentos han tendido generalmente a ubicarse en zonas excluidas del desarrollo urbano, como quebradas, zonas de remoción en masa o inundación. Ni siquiera un problema solamente en Chile.
Y justamente es una de las limitaciones que nosotros evitamos, o sea, que enfrentamos para una política de mayor avance rápido en cuanto a campamentos. En consecuencia, la radicación como estrategia, que de alguna forma es lo que más se fomenta a través de este proyecto, no puede aplicarse en zonas de riesgo. Y el ministerio lo que apunta justamente es a que en aquellos lugares donde se pueda radicar, eh, habilitar mejores herramientas, porque hoy día tenemos herramientas que son insuficientes, pero también hay casos que exceden esta ley, senador, y que apuestan por la estrategia de erradicación que está contemplada en el equipo de campamento del ministerio. Eso a modo general, senador. Adelante, gracias Vicente. Adelante, senador Sandoval. Sí, sí, bien, no, gracias Vicente. Sí, uno entiende que la situación efectivamente es así. La mayoría de los campamentos precisamente están en la condición que tú señalas. Lo que pasa es que probablemente a eso hoy día va a haber que agregarle los estudios que se van a hacer respecto a las nuevas zonas de riesgo, porque como dices tú, no hay limitación en este minuto todavía con mucha precisión. Y han entrado en debate una serie de situaciones, incluso temas volcánicos, te fijas, temas de diversa naturaleza que probablemente van a entrar ocupaciones irregulares en condiciones de esta naturaleza. Pero no hablemos de erradicación, Vicente, hablemos de reubicación mejor. Y cómo se llama, y en ese contexto lo último que te quería preguntar, si existe algún diseño ya, porque ya el catastro se tiene, se sabe cuántos son, dónde están ubicados, hay un monitoreo, hay un levantamiento de información ya. ¿Hay alguna estrategia, algún calendario, algún cronograma de intervención por parte de la unidad de campamentos del Ministerio? Sería bueno, y me refiero a independiente, sería bueno si no lo mandaran para tenerlo disponible la información acá, Vicente. Gracias, presidente. Adelante, Vicente. Por cierto, senador, o sea, nosotros le podemos enviar los antecedentes respecto a aquellos campamentos que están dentro de este cronograma, que es lo que está trabajando el ministerio. Yo no tengo detalle exacto en este momento, pero ciertamente esa programación existe, no para todos los campamentos, pero sí para los campamentos que el ministerio está trabajando y a partir del catastro que se elaboró justamente el año de este año. Eso lo podemos nosotros oficiar como ministerio, senador, y que en acta que yo, el compromiso lo voy a dar como parte de un pendiente mío. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Les parece, colegas, poder votar? Adelante. Entonces, cabría votar las indicaciones 20 bis y 21 bis del Ejecutivo, que, como decíamos, vienen a replicar el contenido de las indicaciones que fueron declaradas inadmisibles por abordar materias de iniciativa exclusiva. Senador Sor Espinosa. Sí. Senador Sor Sandoval. Presidenta. A favor. Muy bien, entonces aprobadas 3-0 las indicaciones del Ejecutivo. Cabería enseguida votar las indicaciones 725 del senador Sor Piu, en contra, señor Espinosa, señor Sandoval, presidenta. Bien, se rechazarían entonces 3-0 estas indicaciones. Igual, presidenta. Sí. Igual, en mérito a la preocupación de Piu, porque es raro de repente que senadores de otras que no estén en las comisiones estén también atentos al trabajo legislativo de las comisiones técnicas. Sería bueno, quizás con la explicación razonable que dieron aquí, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, se le pueda remitir al senador Piu también los detalles por los cuales fue rechazada las indicaciones. Podríamos invitarlo a que venga. Presidenta, un par de detalles menores. En la página 29 del comparado, lo puedo leer yo para que no haya problema. Estábamos viendo con el Ejecutivo la conveniencia de hacer una pequeña aclaración, porque la indicación número 10 establece, ¿no es cierto?, que para dicho efecto la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo deberá solicitar un informe previo a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura respectiva, quien deberá pronunciarse sobre la calificación del suelo en cuanto a su priorización y desea preservarlo para fines agropecuarios,
había consideración de su uso existente y su importancia productiva y servicio ecosistémico, y dice, además informará sobre la eventual afectación, de la actividad silvoagropecuaria del entorno y las externalidades que dicha actividad pueda ocasionar la incorporación al límite urbano de un sector poblado. La indicación número 10, que fue aprobada, señala, este informe tendrá el carácter de vinculante, pero en conversación con el Ejecutivo, sería, si le parece a la Comisión adecuado, hacer una pequeña precisión de redacción para que quede claro que se está hablando del mismo informe y no vaya a interpretarse el día de mañana que solamente está refiriéndose a la información sobre la afectación, sino que también sobre la clasificación, calificación del suelo, etcétera. ¿Ah? Entonces, Francisca, Janet Tapia, ¿habían visto ese punto, Presidenta? Ahí le damos la palabra entonces al representante del Ejecutivo, Janet, Francisca. ¿Quién? Cualquiera de las dos. Ya, adelante nomás. Perdón. Efectivamente, es importante que quede muy claro que es un informe, es una instancia en la cual el Ministerio de Agricultura se pronuncia acerca de la propuesta o de la existencia de un sector poblado en el área rural, y ese informe, también a propósito del trabajo parlamentario que tuvimos para hacer las indicaciones, debe ser vinculante y en eso no hay dudas, y debe ser un informe y ese informe es vinculante. Por lo tanto, estamos de acuerdo con hacer el ajuste formal, en virtud del cual debiese incorporarse que además dicho informe ponderará, como está ahí establecido, la eventual afectación de la actividad silvoagropecuaria. Entonces, con la referencia a dicho informe, queda claro que es un informe y la ponderación de las circunstancias que se indican es parte, por lo tanto, de ese mismo informe, que será vinculante para seguir adelante con el procedimiento de modificación del plan regulador. ¿Habría acuerdo entonces para hacer esa precisión en la norma vinculada a la indicación número 10? ¿Don Fidel? ¿Habría acuerdo entonces? ¿Sí? ¿Habría acuerdo entonces? Bien, muy bien. Entonces se aprueba esa modificación. Exactamente, ahí vamos a hacer un cambio. Lo otro es que el Ejecutivo, entiendo, también iba a proponer modificar una palabra en la indicación número 24, que está en la página 42. Sí, la indicación corresponde a la indicación número 24 y se refiere a que el estudio de riesgo, que es parte de la modificación del instrumento de planificación en aquellos casos en que se aplica el procedimiento simplificado de modificación del plan regulador que está establecido en el artículo tercero transitorio, tiene que contar con insumos validados por el organismo técnico competente. Así está establecido, con insumos de amenaza validados por el organismo técnico competente. Entonces, luego de una revisión, consideramos que la palabra insumo podría ser reemplazada por antecedentes. Parece una palabra mejor, más correcta. Página 42. Claro. Antecedentes de amenaza. Sí, claro. Como un material para... Sí, entonces antecedente la verdad es que sería un término más feliz para poder incorporar, si lo considera. Sí. ¿Le parece a la comisión? ¿Sí? No sé por qué nos reclama usted. No, porque nosotros estamos de acuerdo. ¿Con insumo? No, con antecedentes. Sí. ¿Le parece, don Fidel? ¿Don David? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Presidenta? Sí. Muy bien, entonces se aprobaría la modificación. Y, Presidenta, lo último que cabría señalar, bueno, hay, como siempre se recuerda, hay normas orgánicas constitucionales, lo que se consigna en el informe en relación con atribuciones de las municipalidades, etcétera. Pero hay otro tema que la Sala dio tramitación a este proyecto una vez que pasara por vivienda a Hacienda en su caso. Yo entiendo que Janet iba a hacer presente un aspecto procedimental, toda vez que las normas que venían en su minuto asociadas a temas presupuestarios habrían desaparecido. De hecho, en la Cámara de Diputados no lo informó. Entonces, una cosa muy breve, Janet iba a ser presente.
y eso fue rechazado por la Cámara de Diputados y no llegó al texto que se sometió a consideración del Senado. En consecuencia, no hay ninguna medida que involucre recursos presupuestarios, así lo señalan ambos informes presupuestarios, allegados tanto con las indicaciones que se presentaron respecto de este proyecto en el Senado. Entonces nosotros queríamos ver la posibilidad de que no pasara por Hacienda, entiendo de acuerdo con lo que me ha señalado el secretario, que eso supone que la comisión solicite a la sala cuando se informe que no tenga trámite de Hacienda. No, Presidenta, muy simple. No, atendido lo que dice Janet, cabría solicitar. ¿Se puede hacer? Sí, podemos, toda vez que la sala fue la que estableció que tenía que pasar a Hacienda, solicitarle, puede hacerse eso en la sesión del día de hoy, que se exima del trámite de Hacienda, atendido que las normas relacionadas con la materia fueron eliminadas en el curso del debate. Se hace presente hoy día, se solicita a la sala y así el informe queda eximido del paso a Hacienda. Claro. Si le parece a la comisión, entonces, ¿le parece a la comisión, don Fidel y don David, que se solicite ahora en la sala que se exima el trámite de Hacienda? ¿Le parece, Presidenta? Sí. Perfecto, entonces así se acuerda solicitar la exención del trámite de Hacienda. Sí, Presidenta, ¿puedo decir una 30 segundos? Sí. Janet, adelante. No es sobre este proyecto de ley, pero yo les quiero comentar que la semana recién pasada en la Cámara de Diputados se aprobó la extensión de la ley del mono, la 20.898, que corresponde a una iniciativa parlamentaria en que están varios de ustedes involucrados. Y el único cambio que tiene, porque para nosotros eso es importante porque viene a tercer trámite, el único cambio que tiene es que la prórroga que se había previsto hasta el 31 de diciembre del 2025, la Cámara de Diputados la extendió a solicitud del Ejecutivo hasta el 31 de diciembre del 2027, dado que es súper esencial para nosotros para el programa de mejoramiento. La mayoría de lo que se mejora con el 255 o con el DS27 tiene construcciones irregulares y nosotros al momento de atender las vías de esos programas tenemos que hacer la regularización. Y la verdad es que como este proyecto se ha demorado como 2 años en salir, creemos oportuno que se extendiera por más tiempo porque si no el próximo año vamos a estar de nuevo pidiendo el aumento para que ustedes lo tengan en consideración en el momento en que el proyecto llegue para el tercer trámite. Eso es. Gracias. Gracias, Janet. La palabra, senador Sandoval. Sí, gracias, Presidenta. Janet, una pregunta. En el presupuesto del año pasado, me parece que fue, en el caso de los subsidios de construcción en sitio propio, para la construcción, ¿te acuerdas que hubo toda una discusión respecto de que la gente tenía que echar abajo las casas y si la gente tenía capacidad física en el terreno, cumplía con las normas de ocupación del suelo, podía aplicarse este programa y había una glosa que hicimos, me acuerdo ese minuto, de que la vivienda, lo que tenía que suceder es que no debía estar adosada, decía. Básicamente adosada, que eso separaba el tema, porque mucha gente, ¿qué es lo que decía? Sus casas muy precarias, pero gente que fue ampliando su vivienda a medida que fueron pasando los años, y se encontraron que la gente lo hizo como pudo, y cuando tenía que aplicar este subsidio, había un minuto la exigencia de echar abajo la construcción. Y eso no todo el mundo lo quería hacer, y al final de cuentas la gente terminaba por no optar al beneficio del mejoramiento, de la reposición en sitio propio, del subsidio en sitio propio. Entonces, eso sigue vigente, ¿no? Tengo esa duda respecto a ese tema en las glosas de este presupuesto de este año, que involucra, como te digo, insisto, en la aplicación del subsidio en sitio propio, el adosamiento como exigencia, o sea, que no debían estar solamente adosadas. Y eso permitía, evidentemente, a la gente que tenía las condiciones poder construir. Y lo último, que es una pregunta más bien general, aprovechando que están acá también ustedes, en el fin de semana hubo una gran discusión por la estación central. ¿Hay algún mecanismo de resolucionar problemas esos más de 4.000 departamentos que están ahí con dificultades? Porque se hablaba que iba a pasar a la Seremía de Vivienda. Me gustaría tener alguna información de eso. Y de lo primero, Janet, tú de estar al tanto, Vicente, no sé.
Bueno, yo creo que nos estamos refiriendo más bien, más que a construcción en sitio propio, porque ahí supone que la persona no tiene una vivienda y debemos estar refiriendo al programa de pequeños condominios en que los padres deciden entregarle una segunda vivienda a algún hijo. ¿A eso se refiere el senador? No, no, Janet. La construcción en sitio propio, claro, eh, se refería a eso básicamente, no a construir una vivienda nueva. Claro, de verdad, construir una vivienda nueva. Lo que pasa es que esa vivienda nueva, la glosa que se hizo es que decía básicamente que esa vivienda nueva no debía estar adosada a la casa antigua. Básicamente eso, porque la anteriormente obligaba a echar abajo todo. Y como muchas de estas casas fueron creciendo de a poco con el esfuerzo de las propias familias, terminaban muchos por desistirse de aplicar el programa y seguían viviendo en la casa precaria por no perder la vivienda en su totalidad. Y esa glosa hablaba solamente que esa vivienda nueva no debía estar adosada, lo cual evitaba precisamente el tema de echar abajo toda la construcción. Lo puedo averiguar a menos que Vicente sepa, pero no recuerdo que esté en la glosa de este año. Vicente, Yo no sé tampoco si... lo recuerdo, yo tampoco lo recuerdo, Janet. Y el fondo, porque tampoco me suena que hablamos de adosamiento en 2024. Entonces yo creo que tenemos que ver el caso, senador, y se lo podemos informar por interno, yo creo, porque efectivamente para que quede con la tranquilidad de cómo se resuelve el problema. Porque una mención explícita de adosamiento con una urbanística, no lo recuerdo en este momento, lo busqué a la rápida y no lo encontré tampoco. Sí, correcto. No, gracias, Vicente. Lo vamos a buscarnos también nosotros, porque como estamos en la tramitación presupuestaria, y eso hubo una glosa en el documento que la vamos a buscar, la vamos a chequear, pero que apuntaba en esa dirección. Bien, senador. Muchas gracias. Y el otro punto que usted hace respecto a la dosis central, lo cierto es que desde la exposición que se hizo hace creo que un mes o 3 semanas, y en este momento hubo una modificación no sé si la palabra es modificación de criterio, pero sí hubo un dictamen emitido por la Contraloría hace 2 semanas que estableció que aquellas modificaciones de permiso que reduzcan el volumen, ese fue el concepto que utilizó, debiesen poder ser tramitados por la Dirección de Obras Municipales. Ese fue, así en resumidas cuentas, lo que determinó la Contraloría. Entiendo por información de prensa y la que el ministro también nos envió el sábado para que nosotros nos pudiéramos ayudar, que hay una cierta duda o oposición por parte de la Dirección de Obras Municipales, lo que en consecuencia corresponde que esa materia la resuelve la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que efectivamente debe atenerse a lo resuelto justamente por la Contraloría General de la República. En consecuencia, no sé si para todos los casos, porque no conozco los casos específicos, los 4 o 5 modificaciones que estaban hoy día en Veremos, pero sí el dictamen de la Contraloría establece una forma de solución para la recepción de estos proyectos. Que debo decir, creo que no estaba dentro de las competencias de esta división poder dar, probablemente. Entonces, creo que la Contraloría en este caso actuó otorgando una herramienta de solución bastante, creo que atingente al problema que enfrentábamos y que fue descrito en la comisión. Adelante, Francisca. Muchas gracias. Solo un comentario a propósito del primer tema planteado por el senador. Para tener en consideración el artículo 17 de la Ley 21.450 de integración social, que establece que respecto de las viviendas nuevas que se financien mediante subsidio para construcción en sitio propio de densificación, el permiso y la recepción definitiva de las obras se otorgará, dice, previa verificación de que la edificación está bien construida, sin que se requiera para la obtención de dichos actos administrativos la regularización previa o demolición total o parcial de las edificaciones existentes. Ahí se quiso recoger parcialmente, ¿no?, lo que se está manifestando para evitar que las direcciones de obras no pudiesen otorgar los permisos ni las recepciones y luego, por lo tanto, no poder solicitar el pago del subsidio de esas construcciones nuevas en terrenos que ya cuentan con algún tipo de edificación. Sí, dale nomás. Sí, muchas gracias, Francisca. Mira, ahí va en la línea, Vicente, Janet, un poco de lo que estábamos conversando. Yo le sugeriría, porque de repente a veces en las regiones se aplica un criterio diferenciado, yo le sugeriría que el Ministerio pudiera remitir a la Seremía esta información operativa para la aplicación del subsidio en sitio propio, porque mucha gente todavía tiene la perspectiva, así como hay gente que piensa que
que pierde los beneficios sociales si es que mantiene un trabajo, por ejemplo, en el caso de personas con pensiones, que también es parte que se instaló como parte de la cultura tradicional. Sería bueno quizá remitir a los Ceremi esta información, porque en algunos casos, no poco, de repente se plantean exigencias de esa naturaleza. Si la familia en el sitio propio tiene la capacidad para realizar por la densidad del uso del suelo, la posibilidad de construir en ese sitio, como bien dice Francisca en esta norma de la ley de integración, no se hace necesario echar abajo el resto de la construcción. Y por eso hablaba yo de esta glosa que decía que no debía estar adosado a una construcción antigua. Gracias de todas maneras. Sería bueno, les sugiero que le manden a los Ceremi una información sobre la aplicación de este tema y a lo mejor se abre el espacio para la construcción en sitio propio, más allá de los pequeños condominios. Ok, avanzamos con el punto 2. Muchas gracias, Francisca. Recibir a la señora Verónica Aliaga, presidenta del Comité de Adelanto El Acuario, La Florida, quien dará a conocer diversas inquietudes en relación con el eventual debilitamiento de los programas de mejoramiento y ampliación de viviendas del MIMBU, DS27 y DS255, debido a falta de recursos presupuestarios necesarios. Asisten en este punto la presidenta del Comité de Mejoramiento de Vivienda y del Entorno, Esfuerzo y Progreso de Pedro Aguirre Cerda, la señora María Teresa Rojas, y el presidente de la Junta de Vecinos Nueva Bernardo Leighton de Puente Alto, señor Raúl Lizama. Hola, buenos días. Sí, no hay problema. Les agradecería a los invitados que van a intervenir, antes de la intervención, poder presentarse, ¿ya? No, ahí sí. Sí. ¿Se escucha? Buenos días, agradecer. Mi nombre es Verónica Aliaga, presidente del Comité de Adelanto del Acuario de la Comuna de La Florida y perteneciente a la agrupación Vocería de Mejoramiento de los Decretos DS27 y 255 del Ministerio de la Vivienda. Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl Lizama, soy presidente de la Junta de Vecinos Nueva Bernardo Leighton, que es de la comuna de Puente Alto, y también represento a la vocería, que representamos a gran parte de los dirigentes, tanto región metropolitana como de regiones. Buenos días, mi nombre es María Teresa Rojas, represento al Comité de Mejoramiento de la Vivienda, Esfuerzo y Progreso de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y además también pertenezco a la vocería de la región metropolitana del decreto DS 255 y 27. Agradecer la acogida de ustedes en esta sala. Gracias. Saludamos también al senador Alejandro Kusanovich, que acaba de sumarse a la comisión. Adelante nomás. Senadora, por su intermedio, señalar porque nuevamente estamos en la comisión, seguimos teniendo problemas con los recursos del programa de mejoramiento de la vivienda. Como usted bien recordará, el año pasado teníamos un presupuesto de 11 millones de UFs para este ítem, y gracias a estas reuniones logramos que el Ministerio subiera los recursos a 13.2 millones de UF. Estamos presentando una situación muy compleja a nivel nacional. Tenemos una demanda altísima que, aun cuando con este pequeño aumento no logramos subsidiar a una demanda de 150.000 viviendas a nivel nacional. Por eso hoy día nos volvemos a encontrar en esta instancia. Perdona, 150.000 para mejoramiento. Sí, los decretos que individualizamos ya, que es el DS27 y 255, en sus distintos capítulos, porque les recuerdo que tiene capítulo 1, 2 y 3. Uno de ellos pertenece a entorno,
mejoramiento de sedes, áreas verdes, y el 2 tiene que ver con viviendas individuales y el 3 tiene que ver con condominios de vivienda social. En eso estamos y la verdad nos mandatan la Asamblea a venir a presentarnos nuevamente ante ustedes porque tenemos una situación muy compleja. Se repite lo mismo del año pasado expuesto, que tiene que ver con que tenemos comités de distintas comunas que han postulado 5, 8, 10 veces y aún no son seleccionados. El comportamiento del presupuesto 2024 ha sido muy complejo. Estamos con situaciones de, la verdad, bastante menores de subsidios otorgados. Y también tenemos situaciones de la modificación que está haciendo el Ministerio, de la cual no fuimos informados, no hemos sido asesorados, que hasta hace un tiempo atrás nosotros teníamos una mesa de trabajo con el Ministerio, que nos duró hasta junio de este año, donde al encargado a nivel nacional, don Patricio Escobar, lo redestinaron a la Araucanía, y hoy día tenemos una nueva jefatura que nos reanuda las conversaciones. ¿Y por qué nos preocupa? Porque la última resolución que salió por parte del Ministerio solicita focalizar la inversión, estos subsidios. Y de hecho son muy pocas las comunas a nivel nacional que salieron. De hecho, gran parte de las comunas que ustedes representan no salieron con el beneficio. Y de los sectores que sí salieron, los circuitos que se pusieron, los polígonos, abarcan bastante poca gente y queda, nuevamente reitero, la cantidad de demanda que por años estamos teniendo. Reiterar que desde el 2022 tenemos un estancamiento en este programa para poder resolver la situación de adultos mayores en su mayoría, que son los que postulan, y para poder tratar de resolver el retiro del asbesto cemento, que como ustedes bien saben, es un agente contaminante y que ha sido, la verdad, bien complejo abordarlo con, sobre todo los adultos mayores. Eso, si me permiten, que exponga Raúl para reforzar algunos temas. Sí, nuevamente agradecerle por intermedio suyo, senadora Gatica, y a los presentes, la nueva oportunidad que se nos da de presentar esta dificultad que tenemos a nivel nacional. Por favor, presentarse antes de intervenir, por favor. Ahí sí. Perdona, dar su nombre antes de intervenir. Ya, a eso me perdón. refería. Mi nombre es Raúl Izana. Y como le comentaba, la problemática que tenemos ahora se viene arrastrando, como dice Verónica, del 2022. Este año tuvimos un problema con el 2023 que postularon. Tenemos una demanda de 55.000 viviendas del 2023 que no se pudieron hacer mejoramiento, lo que significa que para el presupuesto 2024 aumentaría la cantidad de vivienda y logramos este año solamente llegar a 15.000 viviendas con un déficit hoy día actual de más de 60.000 viviendas que no se puede intervenir, más se estaría sumando el año 2024. Por dar un ejemplo, en el capítulo 2, que son viviendas individuales, y en condominio capítulo 3, en la quinta región se postularon 161 condominios para un mejoramiento y solamente 30 quedaron beneficiados en la quinta región. En la región metropolitana solamente se postularon alrededor de 364 condominios de mejoramiento y solamente 34 quedaron, que viene siendo un 10%. Entonces, nosotros queremos saber si realmente los recursos de estos decretos se están utilizando como corresponde, porque de verdad que sentimos que no está llegando a todas las comunidades, y como decía Verónica, hoy día el Ministerio de Vivienda está trabajando en polígono, en sectorizado, donde no van a poder participar todas las comunas, donde no van a poder postular poblaciones emblemáticas, y eso nos está complicando más aún
en poder satisfacer las necesidades, sobre todo como conversábamos, de los adultos mayores, que muchos viven solos, muchos no tienen los recursos para mejorar, muchos tienen problemas de techo, muchos tienen problemas de baños, no pueden usar sus baños, el tema del cable eléctrico que están obsoletos por las normas, como son viviendas antiguas. Entonces ellos no tienen cómo mejorar esa vivienda porque sus recursos son muy limitados. Entonces, nuevamente nos encontramos aquí para pedir el aumento de este presupuesto 2025. Ojalá para nosotros pudiera ser de 20 millones UF. El año pasado logramos subir a 13.200.000 y con 20 millones UF estaríamos hablando que podríamos equiparar o sacar proyectos que vienen arrastrándose del 2022, 2023, 2024, para lograr eso y que los beneficiarios puedan obtener lo que necesitan para su vivienda. Senadora Verónica Aliaga, presidenta del Comité de Adelanto El Acuario. Queríamos hacerle una presentación solo con imágenes del deterioro de la vivienda. Lamentablemente había que tener un programa en nuestro equipo que no nos avisaron. No podemos hacerlo, pero en el documento que hicimos llegar salen imágenes donde nosotros tenemos la problemática que tiene que ver, por ejemplo, cuando el ministerio logra aprobar intervenir los sectores. Hay una dinámica en las viviendas que son en trencito, por decirlo así, que van todas pegadas, son naves de 8 o pueden ser un poco más, y que por lo general tienen de frente 3,10 metros, y tienen más terrenos hacia atrás, pero están todas aliadas. Ahí nos presenta una dificultad porque en todas estas villas, que este tipo de casas están construidas a nivel nacional, en los distintos sectores, pueden postular algunos, correcto, sí. Si puede ir un poquito más abajo, creo que es. No, más para abajo. Este tipo de vivienda. Como usted puede ver, se observan ahí las que están con ticket verde. Se intervinieron 2, pero nos van quedando al medio casas que no se les saca el asbesto cemento cuando es una nave continua. Entonces también nosotros le hemos pedido al ministerio el abordar esto, que si se van a presentar proyectos de este tipo, no se intervenga solo por una por medio, sino que la villa entera que presente o un paño sea erradicado el asbesto cemento, porque al ver el vecino que a uno sí se lo mejoraron y a él no lo hicieron, lo hace de forma individual y al final queda el asbesto cemento acumulado en una esquina y todo lo que eso conlleva. También tenemos situaciones, por ejemplo, si nos apoya ahí con las imágenes, de el deterioro que tiene, por ejemplo, el conjunto habitacional La Primavera, que está justo arribita, con el tema de los hongos, las aguas lluvias, por no tener la mantención, y seguimos. El cielo, o sea, el techo es de asbesto cemento. Y tenemos otra problemática también que es súper grave. Por eso estamos nosotros acá interviniendo. Si puede ir más hacia abajo la presentación, porque no la puedo. Esa. Con este tipo de situaciones nos estamos encontrando, senadora. Los vecinos, ya que estos subsidios no llegan, aun cuando postulan 10 veces, ellos mismos le están dando solución. Lo que usted ve ahí es porque el tercer piso está mojando en el baño, el segundo al primero. Y optaron ellos de forma individual sacar ellos la conexión de PVC por el exterior, sin tomar ninguna medida de resguardo. Entonces, al final, lo que estamos provocando es un problema sanitario. Porque efectivamente, si el programa no aborda esta demanda, o por lo menos va disminuyendo, al final los vecinos, para no tener en la convivencia diaria conflictos con el que vive en el segundo y en el primero, terminan tomando este tipo de decisiones. Eso a nosotros nos preocupa porque cada vez está
proliferando más este tipo de acciones de las comunidades en la desesperación de no ver resuelto su situación. Esto es en Pedro Aguirre Cerda y ya lo estamos empezando a ver en otras comunas. También tenemos el tema, como lo señalaba Raúl anteriormente, que tiene que ver con las casas que son una más arriba. No, la que está un poquito más abajo. Es el deterioro de las escaleras, que ustedes lo conocen porque los ven en los sectores. En las regiones, por ejemplo, como Valparaíso, por la humedad, esto se deteriora mucho más rápido, a lo mejor que en las comunas de los valles. Acá tenemos lo que ocurre cuando los sistemas eléctricos, todos sabemos que cuando se construyeron estas casas, el sistema que uno tenía a funcionar era la tetera encima de la cocina. Hoy día todo es eléctrico y claro, como no hemos podido resolver la demanda de solución de cambiar el sistema eléctrico de las viviendas, que lo que ocurre es lo que ustedes ven en la imagen. Y eso no es solamente en la región metropolitana, es a nivel nacional. Entonces, la insistencia nuestra nuevamente de estar con usted, el año pasado tuvimos un buen trabajo que lo realizamos con usted, senadora, y quienes la acompañan, es insistir. Es cierto que el mandato que tiene el ministro es la construcción y llegar a la meta de 260.000 viviendas. Estamos conscientes. Nosotros, de hecho, también tenemos hijos que están viviendo de allegados, pero también estamos conscientes que el deterioro de las viviendas a nivel nacional va a obligar que al final tengamos que gastar mucho más en reparaciones que en prestar el servicio hoy, preventivamente, porque según las 260, aseguro que tenemos el doble, si es que no el triple, de viviendas dañadas, más con el cambio climático, porque el último invierno, vuelvo a repetir, fue desastroso cómo sonaban nuestros teléfonos, porque no había cómo contener los techos, sobre todo de los condominios, de las casas, poniéndoles plásticos para que no siguiera pasando el agua y se humedecieran las viviendas. Tenemos, y no tengo problema en mandarles un video a la comisión, donde en la caja escala, en la comuna de Conchalí, de un condominio, el agua corre como que si estuviésemos en el patio. Entonces, ¿qué hacen los vecinos? Vuelvo a reiterar, son viviendas muy antiguas, porque fueron construidas con malos elementos en aquel entonces porque las políticas los permitían de aquellos años. Pero hoy día esas personas son adultos mayores. Todos sabemos el problema que tienen con sus pensiones. Difícilmente van a poder entregar en comunidad una cantidad de plata para resolver el problema que tienen en los techos. Entonces, reiterar, senadora, nuestro afán no es estar en contra del ministro, por el contrario, estamos tratando de apoyar a que desde Hacienda se le entreguen más recursos a este programa para aliviar la carga. Sabemos que ambas cosas tienen la misma importancia para quienes están viviendo en una propiedad, pero el deterioro ya ha sido devastador, como para aquellas nuevas familias que necesitan también tener su casa propia. Sabemos eso, pero pedir que trabajemos en forma colaborativa en ambas, no dejar de un lado una versus la otra, porque incide en la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de este país. Quedamos disponibles a las consultas que nos puedan hacer. Estamos los tres ahí preparados para poder tratar de responder las dudas y las consultas que ustedes tengan. Muchas gracias. ¿Alguna consulta de parte de los senadores? No. No, yo solamente, o sea, en realidad yo creo que hay que transparentar desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, cuál es la proyección que tienen ellos hoy día, ¿cierto?, con respecto a este plan. En mi región también está pasando lo mismo, una baja consistente en el número de subsidios para mejoramientos de vivienda, entendiendo de que en algún momento
efectivamente estos recursos fueron utilizados para poder activar o reactivar la economía, ¿cierto? Entendiendo lo que significa poder generar un mejoramiento de vivienda, atrae no solamente bienestar a las familias que son beneficiadas con el subsidio, sino que también genera empleos, ¿ya? Y en ese sentido, yo por lo menos siempre he sido muy partidaria de estos proyectos, pero creo que, y ahí aprovechar de que hay dos representantes del Ejecutivo, tener claridad en realidad. ¿Cuál es la parada que tiene hoy día el Ministerio con respecto a este plan? Eh, ¿Existe una motivación por seguir bajando el presupuesto o se va a querer reactivar? Yo creo que es transparentar más que nada cuál es la situación, porque tampoco es bueno generar falsas expectativas a las familias que por años han estado postulando, ¿cierto? Y en donde la postulación del 100%, un 90% a lo menos quedaba beneficiada con este subsidio. Hoy día no sucede de esa manera, sino que ha bajado considerablemente. Y ahí yo hacerle la consulta en realidad a Janet o a Francisca, si me pudieran responder. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Verónica. Buenos días, más bien todavía ya no es tarde. Bueno, la verdad es que yo entiendo que como ministerio hemos sido bastante transparentes respecto de este tema, tanto en conversaciones a que nos han invitado en la Comisión Vivienda de la Cámara de Diputados, han estado los diferentes actores que representan al sector, tanto los postulantes como a las empresas que trabajan en asistencia técnica y en organización de la demanda en estos programas, el 27 y el 255, en ambas comisiones. Y también en presupuesto, y la verdad es que el ministro lo señaló, el presupuesto general de la Nación tiene una baja, y eso obliga a que no solo el presupuesto del Ministerio de Vivienda, sino que presupuestos de otras carteras de Estado también se vean afectadas por esta situación. Eso lo ha señalado tanto el ministro de Hacienda como todos los ministros sectoriales en sus respectivas áreas. Y en ese sentido, además, reconocer algo que estaba mencionando la presidenta, que es que durante la pandemia, la paralización de la construcción, de la nueva construcción, y en especial también la falta de materiales importados, hizo que, como un mecanismo para paliar la falta de empleo, se incrementaran los recursos a través del Fondo Especial en esta línea de trabajo. Y tal como se señaló en la discusión presupuestaria del 2023 y del 2024, el 2023 se disminuyó un porcentaje y el 2024 se volvió a disminuir. Y llegaríamos a lo que debiera ser los históricos en este año 2025. El año pasado, luego de varias conversaciones que tuvieron los propios interesados, como los acá presentes, Hacienda dijo que iba, en la medida de lo posible, a suplementar algunos de los recursos para estos programas, y entiendo que hay un compromiso en ese mismo sentido, que es lo que señaló el ministro cuando ha venido a las comisiones y se ha hablado de este tema, que ha sido bastante recurrente. Nosotros no tenemos problema, y como se planteó en varios, vamos a remitir toda la información a la comisión y a los senadores y senadoras respecto de cuáles son los recursos que están previstos, cuáles son las diferencias que hay entre los 4 últimos años, de tal manera que se vea, y cuál es el porcentaje de postulaciones que estamos efectivamente respondiendo, tal como se nos pidió, desglosado por región y por comuna, tanto en el DS27 como en el 255. Yo no puedo agregar más, la discusión presupuestaria está en este momento plenamente vigente. Los senadores saben que en la subcomisión de presupuesto, que es la nuestra, la cuarta, no se aprobó lo relacionado con el DS27 ni el 255, y por lo tanto es una materia que quedó pendiente para la comisión mixta y posteriormente para la sala de senadores y diputados. Gracias. Sí, adelante. Senadora,
Verónica Aliaga, del Comité de Adelanto El Acuario. Acá se nos presentan otros problemas, porque si bien estamos trabajando hasta el mes de junio arduamente con el Ministerio en esta mesa de trabajo para transparentar varias cosas, logramos capacitación también a los dirigentes, que se logró hacer una por capítulo, para que los dirigentes supieran cómo funcionan los distintos programas. Hemos avanzado, pero también nos hemos convertido en fiscalizadores de estos procesos. Y detectamos una situación bien compleja para nosotros, que es que del 2019, por lo menos hasta ahora, tenemos ya claridad de que 33 proyectos en la región metropolitana no han sido terminados ni ejecutados como correspondía. Por tanto, si es un presupuesto que fue aprobado en el 2019, por lo que acaba de decir la señora Janet, tenemos un problema complejo, porque lo que costaba en recursos del 2019, si no se ha terminado a la fecha, ha aumentado de valor. Y si aumenta de valor, ¿a quién le quitan recursos? Al mismo programa. Menos comités pueden acceder, si postularon, a los beneficios. Y estoy hablando solo de 33 proyectos que hemos descubierto hasta ahora. Y ahí el Ministerio tiene una dificultad, porque nosotros necesitamos sincerar efectivamente cuántos son los fondos reales que cuentan para poder postular las distintas organizaciones sociales a nivel nacional. El otro problema que también tenemos es que también nos topamos con que se hacen asignaciones directas para resolver algunas viviendas o condominios en sectores que están tan complicados. Y eso también, ¿de dónde sale? De este fondo. Porque no son fondos nuevos. Entonces, ¿qué vuelve a pasar? Toda la gente que está postulando se sigue acumulando. Y tenemos también algo que habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio, que era, y que también fue conversado en esta comisión el año pasado, que todas las viviendas nuevas que tuvieran 5 o 7 años iban a ser restringidas para presentarse a estos proyectos porque por razones obvias son nuevas y dejaban en desmedro a viviendas que son de antes, inclusive del 70. Sin embargo, este año nuevamente condominios que tienen 5 años de existencia postulen y salen beneficiados, 308 departamentos. Y los montos que se les asignan no son menores, entonces necesitamos claridad definitivamente en cómo se van a asignar estos recursos y los dirigentes necesitamos saberlo, porque nos señalan a nosotros como los culpables de generar la demanda y es el ministerio que aparece en todos los medios de comunicación promoviendo el programa. Entonces ahí, y eso también se le hizo saber a don Patricio Escobar, que era el encargado. Entonces tenemos dificultades y queremos sinceridad respecto de, efectivamente, dicen que hay más recursos, pero tampoco nunca, por lo menos a nosotros nos han hecho llegar de cuánto es el valor real de ese subsidio hoy día, con los valores de hoy. Por tanto, yo puedo ver muy abultado el presupuesto respecto de este programa, pero el costo hoy día es mucho más alto que en su origen. Es cierto, sube el monto, pero en sí los recursos que se ocupan son mucho más que lo que era originalmente. Entonces necesitamos clarificar también esos temas. Tuvimos una reunión con el ministro, una audiencia que nos logró recibir después de tanta insistencia. Hay una minuta que se le hizo llegar que hasta la fecha no ha sido respondida. Esto fue el 4 de junio y que de hecho le vamos a dejar copia de esa minuta, que son los temas que estamos planteando acá en esta comisión. Sincerar, estamos nosotros con una situación que en un principio era velar por que ojalá esto fuera avanzando y se fuera descongestionando la demanda de las necesidades que tienen nuestros vecinos. Pero nos hemos ido encontrando con muchas más cosas como fiscalizar esto que les acabo de decir de proyectos que todavía no se terminan de ejecutar y que fueron aprobados en el 2019. Eso, senadora. Muchas gracias. ¿Algún comentario desde el Ejecutivo?
Presidenta, voy a buscar los antecedentes que señala de la audiencia la señora Verónica. Un solo comentario respecto a las asignaciones directas que se pueden haber hecho en este u otro programa. Hay un límite que está establecido por la propia ley de presupuesto en la glosa presupuestaria, así que el monto que pudiera destinarse a ello está predeterminado en los reglamentos y en las glosas. Voy a averiguar los antecedentes. Yo no, entenderá que yo me dedico al tema legislativo, entonces no formo parte de las reuniones, de los programas, ni de la práctica diaria de la División de Política Habitacional. Lo que podría ofrecer es que a una posterior sesión asista el jefe de la División de Política Habitacional, de tal manera de que pudieran conversar directamente con él. Muchas gracias, Janet. Se toma entonces por lo menos de mi parte, recojo lo planteado por ustedes y vamos a estar atentos también a la información que pueda recopilar Janet para poder traspasárselas. Estamos en estos momentos en la evaluación de lo que significa el presupuesto 2025 y su aprobación final. Así que ahí también vamos a ver cuáles van a ser los valores reales, no solamente el monto total como lo señalan ustedes, sino que también por solución individual, que yo creo que esa es la mayor problemática que existe hoy día. Además, esto me señala aquí, Jorge, que esto queda pendiente para la mixta, así que ahí también hay otra instancia en donde se pueda apelar a tener mayor claridad de la proyección de estos recursos y de este fondo, ¿ya? ¿Sí? Senadora, solo también le voy a hacer llegar a usted los datos de uno de los proyectos que fueron aprobados el 2019 y que la fecha no se concluye. De hecho, hicimos, como así nos solicitó el director del Servio, que lo hiciéramos formalmente por oficina de parte y le entregamos un dossier para que iniciara un proceso de investigación y la voy a hacer llegar la copia de ese proyecto, que es uno de los 33 que tuvimos que hacer presente la denuncia porque los vecinos hasta el día de hoy están esperando que ese proyecto se termine. O sea, 2019 a la fecha, estamos en el 2024 y todavía no logramos la solución a esa problemática. Ok, muchas gracias. ¿Algún punto vario de parte de los senadores? ¿No? No. Yo solamente antes de cerrar y aprovechar que está Janet también de manera telemática, hacerle la consulta a Janet que cuántos Servius a lo largo de nuestro país hoy día se encuentran sin director titular. Y esto, ¿por qué lo consulto? Porque lamentablemente en la región de Los Ríos, durante todo este gobierno, hemos estado con subrogancias. En algún momento tuvimos un titular que duró cerca de 6 meses y sigue pasando el tiempo, seguimos sin un titular. Yo no estoy criticando la labor que está realizando hoy día el director subrogante del Serviu en Los Ríos, pero la titularidad, en este caso, entrega el mando de poder tomar decisiones que muchas veces son conflictivas y son decisiones políticas. Entonces, aquí, más allá de que tengamos una persona, ¿cierto?, que es funcionario de carrera y que hoy día está ejerciendo la subrogancia, hay toma de decisiones que lamentablemente este subrogante no las puede tomar. Y esto obviamente que va en desmedro de las familias que llevan años trabajando por poder contar con una casa propia, por poder reconstruir una vivienda, por poder generar un mejoramiento de vivienda y yo en realidad creo que hoy día Los Ríos se le ha dado la espalda. Siento yo que desde el Ministerio de Vivienda no se ha tomado la atención que corresponde a esta región. Si la situación ocurriera en la región metropolitana, yo estoy segura de que sería completamente distinta la dinámica. Y me gustaría saber, ¿este gobierno va a tener un director titular en el Servio de la región de Los Ríos o vamos a seguir con una subrogancia sin atender soluciones que necesiten firmeza y que necesiten una voluntad y decisión política? Por favor, Janet.
si no me equivoco, hay 4 regiones que están con directores subrogantes y que están en los procesos de selección vía alta dirección pública. El Consejo de Alta Dirección Pública va a hacer todos estos procesos respecto de todas las carteras de Estado y son lentos y costosos, esa es la realidad. Entonces y ha sido complejo, no siempre existe la cantidad de postulantes que se quisieran para las distintas regiones. Todos están en conocimiento de la situación que se produjo en el Servio Los Ríos, donde sí efectivamente se había logrado instalar un director que duró 6 meses por su situación personal de carácter judicial. Y el proceso se está desarrollando y esperamos a la brevedad poder concluirlo. Es lo que le puedo decir. O sea, el ministro ahí está instando personalmente a que el Consejo nos remita las ternas correspondientes en su momento y poder hacer la selección de la persona. Gracias, Janet. Y a la brevedad, ¿eso tiene un plazo? ¿Cuántos meses más? No le podría responder en este minuto, puedo hacer la consulta de qué tan avanzado está el proceso de Los Ríos, específicamente. Muchas gracias. Por mi parte no tengo ningún otro tema, no sé, ¿sí? María Teresa de Pedro Aguirre Cerda, Comité de Esfuerzo y Progreso. Comentarle también a ustedes y a la señora Janet que lamentablemente cada vez que hay una postulación, ellos empiezan con los avisos publicitarios en televisión y lamentablemente dejamos de ser creíbles nosotros, porque cuando se hace un llamado, este llamado dura para un grupo meses, no es llegar y postular en el momento. Entonces nosotros perdemos completamente la credibilidad hacia nuestros vecinos. Entonces también informarle al Ministerio de que cada vez que haya un llamado, senadora, no se pongan avisos publicitarios, porque somos nosotros los que quedamos mal, porque ellos piensan que somos nosotros los que no nos queremos postular. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos las gracias entonces a los invitados por venir a plantear sus dudas y sus demandas que son justas, y darles las gracias también a los representantes del Ejecutivo correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a los colegas. Damos por finalizada esta sesión.